Muy bien, ahora sí vamos a iniciar la sesión en línea. Muy buenas noches. Esta es la primera sesión en línea del curso Desarrollo de Habilidades para la Atención Integral en Salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial. Mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento. Yo soy antropólogo de profesión con maestría en antropología biológica y soy médico con estudio de posgrado en microbiología clínica. Tengo varios años de experiencia en trabajo con pueblos indígenas de Colombia y soy su instructor para este curso. En el presente curso se abordarán aspectos necesarios para fortalecer los conocimientos y el manejo del marco de las directrices de protección para los pueblos indígenas de Colombia que se encuentran en aislamiento y en contacto inicial, que debe atender a las recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos y lineamientos definidos por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OCA, del 2016. Los pueblos indígenas en situación de contacto inicial son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que mantienen un contacto intermitente o esporádico con la población mayoritaria no indígena, por lo general referido a aquellos que han iniciado un proceso de contacto recientemente, los cuales son titulares de derechos humanos en una situación única de vulnerabilidad, lo que cobra una importancia especial. Recuerden que en Colombia tenemos cerca de 106, 104 pueblos indígenas, ya algunos han ido desapareciendo y tenemos de esos 106 pueblos indígenas, al menos 70 que conservan su lengua. Ahora, de esos 106 pueblos indígenas, al menos entre un 30 y un 50% se pueden encontrar en esta condición de aislamiento y contacto inicial, o sea que son pueblos que sí mantienen una relación con los pueblos mestizos cercanos, con los campesinos, pero que mm, tienen una cultura y unas costumbres para mantenerse aislados. Este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de generar herramientas comunicativas en el talento humano en salud que les permita establecer diálogos interculturales que contribuyan a garantizar el derecho a la salud en la prestación de los servicios. La duración del curso es de 48 horas. ¿Cuáles son las fechas del curso? El curso Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial inició el día de ayer, 9 de febrero, y terminará el 12 de marzo. Sin embargo, recuerden que para aprobar el curso es necesario enviar unos trabajos, unas evidencias que se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 10 de marzo del 2026. Esto con el fin de realizar las actividades de finalización del curso para el día 12, es decir, hasta las 12 de la noche del día 10 de marzo se reciben las evidencias, el día 11 de marzo se van a calificar y terminar de revisar, y el día 12 de marzo antes de mediodía debo estar yo notificando cuáles personas pues aprueban el curso y cuáles no. Recuerden también que cada semana pues tiene algunas evidencias, ¿cierto? Cada semana tiene sus evidencias, generalmente 2 evidencias, la última semana tiene una evidencia, la tercera semana también tiene una sola evidencia, pero al terminar cada semana, pues la idea es que ustedes vayan enviando las respectivas evidencias. Si por algún motivo pasa la semana, ustedes no alcanzan a terminar las evidencias, las pueden enviar con posterioridad. Lo importante es que todas lleguen antes del día 10 de marzo. De la misma forma, si ustedes en esta primera semana avanzan con las 2 evidencias del curso y quieren empezar a avanzar leyendo los documentos de la segunda semana y avanzar con las evidencias de la segunda semana, la pueden enviar por adelantado. La propuesta es que a los
entre 24 y 48 horas de enviada la evidencia, pues ustedes recibirán una retroalimentación sobre la misma para saber si es necesario hacer alguna corrección o la evidencia se da por aprobada. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de este curso? Son 4 resultados de aprendizaje, uno para cada semana. En esta primera semana, el resultado de aprendizaje es reconocer el contexto general de los pueblos indígenas en Colombia, teniendo en cuenta el contexto nacional y los lineamientos normativos. Para la segunda semana tenemos apropiar el marco normativo y de políticas públicas para la protección y atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, según referentes nacionales e internacionales. Para la tercera semana tenemos describir las características de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, teniendo en cuenta sus dinámicas propias, el contexto territorial y el contexto sociocultural. Y para la cuarta semana, valorar los efectos de la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la respuesta gubernamental. Son 4 semanas, cada semana tiene su resultado de aprendizaje y sus evidencias correspondientes. Para esta primera semana, ya enseguida vamos a ver cuáles son las evidencias, las vamos a explicar. Hay una evidencia de línea de tiempo en la cual vamos a resaltar cuáles logros se han alcanzado de manera importante en los últimos años en referencia a las políticas públicas de los y para con los indígenas. Hay otra evidencia para esta semana también, que es un cuadro de doble entrada en el cual vamos a definir unos conceptos de acuerdo a cómo aplican en los pueblos indígenas y cómo aplican en las comunidades generales. La sesión en línea, pues la terminaremos el día de hoy, 10 de febrero. Para la segunda semana, la sesión en línea es el día 18 de febrero y para esa semana la evidencia de trabajo es construir una infografía. Ya les explicaré más adelante qué criterios necesitamos para esta infografía. Para la sesión en línea de la tercera semana, la cual la realizaremos el 25 de febrero, hay 2 evidencias de producto que son una representación gráfica y un cuadro descriptivo. Las evidencias pues las explicaré concretamente la tercera semana. La cuarta semana tendremos la sesión en línea el día 4 de marzo y la evidencia de desempeño será la última para calificar, será la construcción de un árbol de problema. Esas son las evidencias. Recuerden que la entrega de cada una de estas evidencias les permite aprobar el curso. Si queda pendiente alguna evidencia, si hay que corregirla, yo les escribiré pues a tiempo para que ustedes lo hagan, pero tienen que enviar, por favor, todas las evidencias. De lo contrario, pues la certificación del curso pues no se podrá realizar. Cada semana en la sesión en línea pues vamos a hablar de la realización de las evidencias. Recuerden también las sesiones, ustedes lo encuentran ahí en el cronograma, en el curso. La primera es el día de hoy, 10 de febrero, la segunda será el otro miércoles, 18 de febrero. La tercera será el 25 de febrero, todas a las 7 p.m. Y la última será el 4 de marzo, también a las 7 p.m. Todos los encuentros van a ser realmente a esa hora que es la mejor. En algunas ocasiones hacíamos los encuentros durante el día, pero era en realidad muy complicado para que muchas de las personas que trabajan se pudieran conectar. La estrategia metodológica del curso está centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias. Como ustedes saben, este curso pertenece
al grupo de formaciones por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales. El buen desarrollo de este curso dependerá de la interacción con el entorno virtual, el uso de las herramientas TIC y el trabajo colaborativo entre todos ustedes como aprendices y por supuesto con la orientación del tutor. Los invito a que en estos primeros días pues ingresen a la plataforma. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen en detalle, ya han realizado otros cursos. Esta plataforma Sayuna, con la cual llevamos cerca de 2 años, pues es mucho más amigable que la plataforma Territorio que existía anteriormente. Esta plataforma realmente uno va dando clic y ella misma lo va guiando para el desarrollo del curso, la lectura de los documentos y la construcción de las evidencias. Los invito a que revisen el cronograma, a que revisen las rutas, a que anoten pues la fecha de las sesiones en línea, a que realicen los tutoriales y por supuesto también revisen los reglamentos, la guía del aprendiz y las normas de etiqueta para poder realizar estos cursos virtuales. Todos estos documentos ustedes los encuentran en la plataforma y los pueden descargar mm, muy fácilmente. Mm, bueno, ¿cuáles son entonces las evidencias que debemos construir para esta primera semana? La primera evidencia es una evidencia denominada línea de tiempo. Esta evidencia tiene como propósito identificar la historia y generalidades de los pueblos indígenas en Colombia desde los diferentes periodos y hechos representativos. Yo creo que si quisiéramos ser estrictos, nos podemos ir hasta 1492, pues cuando mm, se realiza el descubrimiento y empieza pues una nueva historia para los pueblos indígenas que habitaban este territorio. Pero no, yo creo que eh, irnos tan atrás, por supuesto que va a ser complicado y será una línea de tiempo de nunca acabar. Lo que propongo es empezar idealmente con la línea de tiempo, por lo menos desde la Constitución de Colombia en el año 1991. Previa a esa Constitución del año 1991, los derechos de los indígenas no eran reconocidos plenamente. Incluso en algunos apartes de la Constitución anterior, mm, se quedaba con la idea que los indígenas eran una clase humana inferior al resto de pobladores que tenía el país. Entonces, para los pueblos indígenas, la Constitución del 91 es muy importante porque les reconoció muchos derechos que la Constitución anterior no reconocía. ¿Sí? Y poco a poco, desde esa Constitución, ese reconocimiento de los derechos se ha ido reglamentando con decretos, con normas, con reglamentos. Entonces, en esa Constitución de 1991 se le otorga una entidad a los pueblos indígenas y el Estado se compromete a proteger la autonomía, a proteger su territorio, a proteger su cultura, a proteger su riqueza. ¿Sí? Esa es una fecha en realidad muy importante. Luego hay varias fechas, aquí voy a pues sencillamente nombrar algunas de las más importantes que se pueden, por supuesto, regir sobre este concepto que estamos viendo aquí en la sesión en línea o pueden hacer unas investigaciones, por supuesto, más profundas. En el 2003 hubo la Declaración de los Pueblos Indígenas de Quito, que solicita a las comunidades indígenas que puedan ejercer su derecho a la libre determinación, a la autonomía. Y los estados en América Latina se comprometen a reconocer los territorios
reconocer la autonomía para la gobernanza, para la justicia, para la educación, para la salud. Se comprometen a reconocer lo que se esté haciendo es otra cosa, pero realmente sí hubo un compromiso para empezar a reconocer principalmente la autonomía, que los mismos pueblos indígenas elijan a sus gobernantes, que los pueblos indígenas tengan la certeza, los documentos y la propiedad del encargo de los territorios que habitan, es decir, de los resguardos, que los pueblos indígenas puedan administrar su justicia en sus territorios, que los pueblos indígenas puedan administrar sus recursos de la educación y que los pueblos indígenas puedan administrar sus recursos de salud. En el año 2007 hubo la Declaración de los Pueblos Indígenas en la ONU, el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer las propias instituciones culturales y mantener sus tradiciones. En el año 2007 fue muy importante que a los pueblos indígenas se les reconocieran sus tradiciones, que son diferentes a las de otras culturas, claro que sí, que puede ser que no las entendamos, también puede ser que no las entendamos, pero que se empiezan a reconocer esas maneras de crianza, esas tradiciones, esas culturas, a través de esa declaración de las Naciones Unidas. Posteriormente han venido otras normativas, por ejemplo, en el 2011 la ley de víctimas reconoció pues a los pueblos indígenas todo el daño que han sufrido, todos los problemas que han tenido eh, y los hizo sujetos de derechos mm, para poder ser reparados colectivamente. Entonces, eso fue muy importante para ellos. Se les reconocieron muchos de los derechos que anteriormente no se les reconocía. En el 2012, el Departamento Nacional de Planeación hace un reconocimiento a las garantías individuales y colectivas de los pueblos indígenas que tienen que ver con la administración de sus recursos territoriales, de sus recursos monetarios. Fue muy importante, pues, que ellos pudieran empezar realmente a manejar los recursos que les asigna el gobierno a través del del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente, y una resolución muy importante en el 2014 fue el decreto 1963, en el cual se le permite a los pueblos indígenas tener autonomía con el sistema de salud. Y allí se empieza a hablar del CISPI. Me imagino que muchos de ustedes ya han hablado del CISPI, quizás algunos habrán trabajado en él, de los que están haciendo este curso. El CISPI es el Sistema Indígena Salud Propio Intercultural, en el cual el gobierno reconoce, el Estado colombiano reconoce, mejor el Estado que el gobierno, reconoce que la autonomía en salud no se está respetando. Si bien es cierto, el Estado colombiano está asegurando la atención en salud para los pueblos a través del aseguramiento en el régimen subsidiado, con este decreto del CISPI, Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, con este decreto se le permite a los pueblos indígenas a crear un modelo de salud propio, intercultural, y una vez tengan el modelo de salud, se les va a permitir administrar los recursos propios de salud. Es así como ese decreto que salió en el 2014 y que se reglamentó el año pasado, en el 2025, el gobierno nacional dice que los pueblos indígenas se les va a reconocer sus estructuras de salud, sus IPS, sus EPS indígenas, y que previo a la presentación y a la concertación de modelos de salud, estos pueblos indígenas van a tener
los recursos de la salud para que ellos los manejen. Eso tiene muchas implicaciones, pues para muchas personas, pues muchos colegas, médicos y políticos que trabajan en salud, pues les da mucho temor porque dicen, no, los pueblos indígenas, ¿qué van a hacer con ese recurso? Si están organizados para administrarlo, ¿cómo van a organizar su sistema de salud? Hay muchos temores, pues en mi caso, que en realidad ya llevo cerca de 30 años trabajando con los pueblos indígenas, yo puedo decir en realidad que pasaron estos años y sí, el gobierno tuvo afiliados a los indígenas en el régimen subsidiado, pero fueron muy pocas las ocasiones en que las EPS y las IPS respectivas fueron a las comunidades a atenderlos. Realmente el aseguramiento sí existió, pero la atención no existió, por lo menos en los territorios. Los indígenas salían de su territorio, llegaban a los centros urbanos y allí sí eran atendidos, pues por supuesto, si demostraban pues la afiliación, que ese es otro problema. Se estima que cerca del 20% de los indígenas no tienen sus documentos, entonces muchas veces salían enfermos de sus comunidades, llegaban a los centros urbanos y por la falta de documentos no los atendían, era un problema gravísimo. Pero bueno, cuando todo estaba en regla y ellos llegaban pues a los centros urbanos sí los atendían, pero las instituciones de salud no fueron a sus territorios y eso es lo que ellos dicen, no, pasaron cerca de 30 años y nunca vinieron, ahora nosotros queremos administrar esos recursos y ellos reconocen que tienen sistemas de salud tradicionales con diferentes sabedores. Nosotros en nuestro sistema hablamos, por supuesto, de los profesionales en salud. Tenemos muchas diferentes ramas de profesionales de la salud y cada día la medicina occidental pues se está especializando más en una parte del cuerpo. Pero los pueblos indígenas también tienen sus sabedores en salud, tienen médicos espirituales, chamanes, jaibaná, que a través de los espíritus aprenden a curar algunas enfermedades tradicionales. Tienen también hierbateros que basados en la botánica curan algunas enfermedades. Tienen pegahuesos o sobanderos que se encargan de todas las enfermedades del aparato osteomuscular articular. Tienen tongueros, que son estos sabedores ancestrales que se basan en el uso de algunos medicamentos o plantas medicinales con efectos alucinógenos, que también tienen un desarrollo y un estudio que tiene cientos de años. Ellos puede que no lo tengan escrito porque los indígenas transmiten su información a través de la oralidad. Entonces no escriben su conocimiento, pero sí lo traspasan a través de la oralidad y eso tiene un valor supremamente importante. Tienen también unas sabedoras reconocidas en el mundo por su aporte pues a la salud comunitaria que son las parteras, mujeres que se han dedicado desde muy jóvenes a cuidar a la salud de la mujer, a cuidar a la mujer embarazada, atender a la mujer embarazada, atender el parto, recibir al recién nacido, cuidar de la mujer en el posparto, y son parteras que en realidad han hecho una labor eh, muy importante en la humanidad. En países desarrollados todavía, en muchos países desarrollados, hay parteras. En las ciudades hay algunas parteras, pero en las zonas rurales donde la mujer embarazada no alcanza a llegar al hospital a tener su parto, mm, allí ellas
son las personas que terminan atendiendo y haciéndose cargo de estos pacientes, de estas pacientes en realidad. Entonces, en el 2014 fue para mí un hecho muy importante con el CISPI en el 2014 que se terminó reglamentando en realidad en el 2025. Y en el 2021 también hubo una resolución que fue la 050 en la cual se tuvo en cuenta algunas o se definieron un plan integral de salud pública de intervenciones en salud pública para los pueblos indígenas. Esto en el 2021 y en el 2025 salió la normativa del CISPI. Entonces, mire que son muchos eventos importantes que yo, como les digo, empezaría a recalcarlos desde el año 91. Quien quiera ir hasta más atrás, por supuesto que puede hacerlo, pero ir mencionando cuáles han sido esas normativas que han beneficiado a los pueblos indígenas, principalmente en temas de salud, ¿sí? Porque hay muchas normas que tuvieron que ver con educación, con temas con temas de justicia y paz, pero es importante recalcar el tema de salud, que realmente empezó en el año 91, cuando la Constitución dijo debemos darle identidad a los pueblos indígenas y debemos reconocer la autonomía que tienen en diferentes temas: territorio, gobernanza, justicia, educación y salud. Y el de salud realmente ha sido quizás el más relegado, que probablemente hasta ahora, el año pasado y este año, algunas de las asociaciones indígenas han llevado al ministerio sus modelos de salud y ya se están haciendo los convenios para que el ministerio, en vez de afiliar a esa población indígena a las EPS, entregue los recursos directamente a los pueblos indígenas, a las organizaciones que tienen IPS indígenas que sean capaces de administrar un modelo de salud con prevención, atención, rehabilitación. Bueno, muy bien, esa es la primera evidencia que tenemos pendiente. La segunda evidencia, un momento por favor, la segunda evidencia, había cerrado. La segunda evidencia tiene que ver con un cuadro de doble entrada. En este cuadro se deberá presentar el contenido relacionado con conceptos claves y procesos de salud, comparando su definición entre la medicina tradicional y la medicina occidental o la medicina moderna. Entonces, algunos de los conceptos, cómo los vamos a entender desde la visión ancestral de los pueblos indígenas o cómo los vamos a entender desde el sistema de la medicina moderna. El primero de los conceptos es salud. ¿Qué es la salud para los pueblos indígenas? Digamos que para el mundo occidental está muy claro que la salud es un estado de bienestar físico, mental, y en los últimos años se incluyó lo social. O sea que para el sistema occidental la salud tiene un concepto demasiado biológico, es cuando mental o físicamente algo no está funcionando bien, ¿cierto? Mientras que la salud para los pueblos indígenas tiene un concepto más amplio, más completo, me parece a mí, porque la salud de los pueblos indígenas empieza en el territorio. Para ellos, la salud arranca allí. Si no tienen unos territorios sanos, armoniosos, no va a haber salud. Por eso ellos, los pueblos indígenas, pelean tanto para hacer respetar sus resguardos, para que no lleguen a hacer cultivos ilícitos, que al final los grupos armados llegan y utilizan los resguardos para cultivarlo, pero ellos los tratan de evitar. Quieren evitar que en sus territorios se hagan procedimientos de minería, extracción minera, que en sus territorios se fumigue, porque para ellos el territorio es el primer eslabón de la salud. Un territorio sano
permitirá que las personas que viven en él estén sanas, ¿sí? Estén con armonía. ¿Sí? Ellos piensan que si se contamina el río con esa minería, que si se abren agujeros en la tierra es dañar, es dañar el territorio y eso termina afectando la salud. Entonces, los pueblos indígenas tienen un concepto de salud que arranca el territorio, territorios en armonía, que continúa con la vida comunitaria, que continúa con la vida familiar y que posteriormente tiene que ver, por supuesto, con la armonía del cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Pero miren que arrancan desde el territorio. Yo creo que nosotros en el mundo occidental, que durante años hemos reconocido el bienestar físico y mental como los determinantes de salud, que en los últimos años incluimos lo social, también ya empezamos a incluir el entorno, podríamos llamar también territorio, ¿no? Ya nos damos cuenta que si vivimos en un territorio que tiene problemas, que es contaminado, que no hay buen aire, que no hay buen agua, que hay mucho ruido, que hay mucha contaminación visual, pues ya nos estamos dando cuenta que si ese territorio no está en armonía, nosotros también vamos a estar muy enfermos. ¿Sí? Entonces, eh, el sistema occidental ha aprendido que el territorio, nosotros lo podemos llamar como medio ambiente, el territorio hace parte importante de la salud. Entonces, el primer concepto vamos a colocar en columnas la definición para el pueblo indígena, la definición según los conceptos ancestrales y la definición para los pueblos occidentales o para el sistema moderno. Y aquí en las filas vamos poniendo los términos que vamos a definir. Entonces, el primero de ellos es salud. El segundo es enfermedad, ¿no? Que básicamente podemos decir que para el sistema occidental la enfermedad es una alteración biológica por alguna parte del cuerpo. Mientras que la enfermedad en los pueblos indígenas, siendo consecuente con el desarrollo de la salud, es la desarmonía entre el territorio, la comunidad, el cuerpo y la mente. ¿Sí? Es una desarmonía. Ellos, por ejemplo, piensan que si en su territorio hubo combates, hubo problemas, hubo bombardeos, eso va a afectar la salud. Ellos consideran que eso les afecta a la salud, entonces es un territorio dañado. Si ellos ven que llega una empresa minera internacional y empieza a hacer extracción, ellos también van a considerar que ahí va a llegar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, mire que conceptos salud, enfermedad, según el conocimiento ancestral de los indígenas, según el conocimiento moderno del mundo occidental. Otro concepto es la madre tierra, ¿no? Nosotros yo creo que en los últimos 50 años hemos aprendido a respetarla y a quererla en el mundo occidental. Anteriormente no, anteriormente la madre tierra era la que nos tenía que mantener y sencillamente le pedíamos y le pedíamos y pensábamos que su, su bondad de entregarnos beneficios iba a ser infinita y no. Hoy sabemos que si no cuidamos la tierra, no nos va a dar más cultivos, que si no cuidamos el agua se nos va a acabar, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos, a la madre tierra, hoy en realidad la estamos eh, reconociendo mejor y estamos cuidándola, pues un poco como se merece. No todas las personas, pero yo creo que estamos en la era en el mundo occidental en el que consideramos que a la tierra hay que cuidarla. Ahora, para los indígenas, la tierra en realidad es como su Dios supremo, es de donde viene la vida, ¿no? Todo se deriva de allí. La vida nació de la tierra. Ellos le ven vida a la montaña, vida al río, vida al mar, los animales. Ellos piensan que también tienen vida, espíritu, ¿cierto? Ellos encuentran
en cada uno de los componentes de la madre tierra un espíritu que puede, en cierta forma, relacionarse con la raza humana. O sea, para ellos la madre tierra tiene un significado más grande que para nosotros, ¿cierto? Otros conceptos que quisiera que desarrollaran, además de salud, enfermedad, madre tierra, es territorio, ¿cierto? El territorio, para nosotros, el análisis de territorio lo tenemos muy relacionado con la propiedad privada, ¿no? Yo quiero este terreno mío, este edificio mío, esta casa es mía. Sin embargo, para los pueblos indígenas el territorio, pues, es muy comunitario. Ellos, gracias, pues, a estos reconocimientos que ha hecho el Estado, ya tienen finalmente el reconocimiento de sus resguardos, ¿cierto? Hay gente que critica mucho porque se estima que una cuarta parte más o menos del territorio nacional está asignado a los indígenas y dice, pero ¿cómo así? Si ellos no han hecho nada, porque tienen esos territorios tan grandes? La verdad, pues yo creo que es desconocimiento un poco de la historia, porque este territorio todo, pues, era de las comunidades indígenas que habitaban antes de que llegaron los españoles y que trajeron los esclavos de África y poblaron, pues, con afrodescendientes, pues, este terreno. Todos los indígenas eh, habitaban aquí, estos eran sus territorios, y a lo largo de que se fue poblando, pues, con la raza mestiza y con, con todas las personas que llegamos y se fueron, que llegaron, pues, y se fueron reproduciendo, pues los pueblos indígenas tuvieron que ir cambiando de territorio. Y hoy están casi en las montañas, en la parte más selvática, ¿cierto? Entonces eso, el territorio ha sido complejo manejarlo, ¿cierto? Porque eh, la gente no quiere reconocerle a los pueblos indígenas esos territorios ancestrales. Yo creo que gracias a la Constitución del 91 se ha avanzado mucho en respetar los territorios de los afrocolombianos, respetar los territorios de los indígenas y respetar también el territorio que ha ido ganando y construyendo, pues, los mestizos en las diferentes partes del país. Pero eh, el manejo del territorio, pues sí, sí, algunos dicen que es en realidad el territorio la causa de tanto conflicto en Colombia, pero yo creo que Colombia es un país muy rico y con unos territorios fabulosos y hay espacio para todos. Hoy los indígenas están más en la selva, ya tienen sus territorios, pero en ocasiones hay roces de los pueblos indígenas con los colonos por algunos territorios, los pueblos indígenas con los afrocolombianos también, algunos roces en algunas partes del país. Eh, y en esta evidencia, pues también quiero que definan el concepto de territorio para el saber ancestral de los indígenas y para el sistema occidental. El territorio, la familia, eh, la pervivencia, cómo es, o los planes de vida, ¿no? Para quizás nosotros, los que estamos en el mundo occidental, el plan de vida nuestro tiene que ver mucho con el estudio y el trabajo y el dinero, ¿no? Cómo ven los planes de vida los pueblos indígenas, ¿no? Vivir su territorio, cultivarlo y vivir del territorio es un poquito diferente, ¿cierto? Los planes de vida de cada uno de los dos conceptos. Y bueno, luego pueden colocar también en este cuadro de doble entrada algunos otros conceptos adicionales como la cultura, como las pautas de crianza. Me parece muy interesante hablar de ellas porque
la manera como los pueblos indígenas crían a sus hijos, pues es muy diferente como se hace en la ciudad. Por ejemplo, en los pueblos indígenas ya un niño de 10 años eh, tiene muchas responsabilidades en el mantenimiento de la casa y tiene que ir a acompañar al papá a cazar o tiene que acompañar a la mamá a lavar ropa, al río a traer agua o tiene que ir a cortar el plátano y a veces desde el mundo occidental pensamos, uff, esos indígenas qué, cómo están aprovechándose de los niños, los tienen trabajando, pero en realidad hay diferencias culturales que nosotros en algún momento siempre pensamos que lo que es diferente a nosotros es malo o es bueno. Nos cuesta dejarlo con que solo es diferente, ¿no? Entonces siempre estamos juzgando cosas pues desde nuestro punto de vista, pero hay algunas cosas culturales que sencillamente son diferentes. Por supuesto que hay otros extremos en los cuales hay prácticas culturales que sobrepasan, digamos, los derechos humanos y, y deberían ser temas de diálogo para que esas prácticas evolucionen. No llegarlas a prohibir dramáticamente ni llegar a imponer eh, actividades judiciales en comunidades indígenas que no conocemos, no. Pero sí hay prácticas culturales que deben ser motivo de discusión, de cambio, de modificación, de evolución, ¿cierto? No voy a entrar en detalles sobre ellas, pero sí que tenemos algunas prácticas culturales para modificar, para evolucionar, ¿sí? Yo pues he sido muy inquieto e interesado en conocer pueblos ancestrales en África. He viajado varias veces a trabajar con comunidades, a entender un poquito, porque todos, al fin del día, pues en África está la cuna de la humanidad. Allí se estima pues que sobre el lago Turkana fue los, las primeras poblaciones humanas allí. Y pues hay muchos pueblos que mantienen unas tradiciones muy particulares, que digamos, si uno la ve solo como un acto, no lo entiende, no lo acepta, quiere luchar con él, pero cuando entiende un poco de dónde viene, eh, lo puede entender mejor y puede abordarlo mejor, ¿sí? Yo tampoco soy de la teoría que vemos cosas completamente que pueden ser, terminar siendo absurdas y las dejamos así porque sí. No, yo creo que la cultura siempre es cambiante, siempre tenemos el espacio para dialogar sobre ella, llegar a conclusiones, ¿sí? Lo que sí está mal es llegar y, y hacer juzgamientos, pues, por encima y tomar decisiones drásticas, pues, sobre las comunidades. No, lo que hay que llegar es llegar, conocer la cultura, conocer en realidad cuál es el origen eh, de esas tradiciones y en determinados casos plantear una discusión a lo largo de ella, ¿cierto? Ese sería el punto. Bueno, estas son entonces las dos evidencias, la línea de tiempo para los pueblos indígenas enfocado a la salud y el cuadro de doble entrada en el cual vamos a definir conceptos como salud, enfermedad, madre tierra, territorio, comunidad, familia, pervivencia y otros conceptos que ustedes quieran discutir desde la diferencia entre el saber ancestral y el saber occidental, saber moderno occidental. No olviden que para realizar estas evidencias deben tener presente los derechos de autor.
Por supuesto que a veces en el mismo curso llega una evidencia exacta una a la otra, pues uno puede pensar, bueno, lo hicieron juntos, que lo cual puede ocurrir. Probablemente yo les haga una consulta, pero también sucede, ustedes pueden buscar en internet de cursos anteriores personas que han hecho estas evidencias y terminar copiándolas, pues, digamos, infringiendo los derechos de autor de esa otra persona. En el SENA, pues, se, se tiene una política de respetar esos derechos de autor. Hay unos software en los cuales nosotros colocamos todas las evidencias y evalúan si hay otro documento exacto en el Internet, navegando en el Internet. Entonces, pues muy harto que de pronto me envíen algo que fue copiado de otro y yo tenga que escribirles, mira, este documento ya estaba escrito por otro aprendiz en otro curso anterior. Yo creo que estas evidencias no son difíciles de lograr, eh, entonces pues adelante con la investigación y con la estructuración de estas evidencias. Siempre, por supuesto, se podrán tomar textos o fragmentos de otros trabajos, pero es preciso citar adecuadamente la fuente. Recuerden que tenemos pues una comunicación asincrónica a través de los foros. Por favor, entren al foro social, interactuemos por allí, conozcámonos por allí. Como les dije, me presenté al principio, yo soy antropólogo, médico, trabajo, digamos, ambas líneas. Mi interés particular ha sido trabajar con enfermedades infecciosas en los pueblos indígenas, encontrar cuáles prácticas culturales terminan estando asociadas con el aumento de casos de algunas enfermedades y cómo prevenirlas. Eso para mí ha sido un tema supremamente interesante. He aprendido mucho de diferentes culturas en Colombia, en América Latina y bueno, en África soy un amante pues de la cultura que se vive allí, las tradiciones que se viven allí. Eh, Quiero que pues en este foro social ustedes también cuenten un poquito qué les apasiona, qué los llevó a estudiar este curso. Eh, Allí podemos pues entablar relación con algunos compañeros que sea interesante. Y también tenemos, por supuesto, el espacio de la sesión en línea de cada semana, que yo espero, pues esta primera semana quizás, no sé si hubo inconvenientes con el enlace, pero me preocupa pues que no hubo conexión. Aquí queda, por supuesto, la grabación para que la miren y la puedan seguir, pero sí me quedo con la preocupación de qué sucedió, que no hubo conexión, ¿cierto? Cada semana tenemos una sesión. Esta primera semana fue hoy martes y a partir de la semana próxima serán los miércoles. Y bien, ese es como el punto de esta primera sesión en línea. Normalmente cuando eh, están pues conectados los aprendices, hacemos un diálogo, nos presentamos aquí durante la sesión, se generan temas muy interesantes porque lo rico de este curso es que suelen haber aprendices de diferentes partes del país, haber aprendices muy occidentales, profesionales de salud que tienen que trabajar en zonas indígenas y también en este curso suelen haber indígenas haciéndolo. Entonces se generan temas interesantes de discusión. Cualquier cosa me escriben también por el foro de dudas e inquietudes si tuvieron inconvenientes para conectarse hoy a esta sesión en línea. Como les digo, los espero en realidad para la otra semana que podamos generar un diálogo
que podamos compartir pues eh, las ideas que tenemos de este mundo ancestral que sí está últimamente muy de moda. Muchas personas están queriendo volver a lo ancestral, eso es muy bonito, pero también hay, hay cosas que no son reales o hay sí, trampa, algunos se hacen pasar por sabedores ancestrales cuando en realidad no lo son y engañan a la gente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero de la sabiduría ancestral, de ese sistema médico tradicional, tenemos mucho por aprender. Es que son cientos, cientos de años los cuales los indígenas han podido pervivir con todo este tipo de conocimiento, ¿sí? Que nosotros en el mundo occidental decimos si no está escrito no existe, entonces como no lo podemos leer, no lo creemos, pero hay que saber que la tradición indígena se ha pasado eh, en la oralidad, que el abuelo le pasa la información a su hijo, a su nieto, y seguramente alguna información se tergiversa, se pierde, pero hay conocimientos muy, muy importantes que le pueden servir al mundo occidental. Hay conocimientos, por ejemplo, de botánica muy importantes que todavía no hemos logrado reconocer y entender. ¿Sí? Tenemos que ahora, mucho de este conocimiento también se pierde infortunadamente cuando las lenguas desaparecen, porque si hay una lengua y empiezan a morir todos los representantes de esa etnia que habla esa lengua y no se genera eh, el traspaso, pues la práctica de la lengua, pues se pierde mucho conocimiento, es muy triste, pero conocimiento hay y eh, también hay que decirlo, en muchas ocasiones el mundo occidental ha ido, ha copiado ese conocimiento, no ha reconocido adecuadamente cómo ese conocimiento de los pueblos indígenas salva y ha salvado mucha gente. Miren nomás, por ejemplo, en malaria, los medicamentos que estamos usando y que hemos usado, la quinina fue un medicamento que se identificó, utilizaban los pueblos indígenas para tratar la malaria y que era efectiva. Y los derivados de la artemisina que vienen de plantas asiáticas de la misma forma fueron identificados pues a través del conocimiento ancestral. Entonces, mucho tenemos por aprender. Como les decía, las parteras, el manejo de la salud sexual y reproductiva en los pueblos indígenas pues ha sido muy valioso y tenemos mucho que aprender. Que no es un sistema perfecto, por supuesto. El sistema médico tradicional se equivoca y muchos pacientes se mueren. Y sí, hay gente que se engancha diciendo, no, pero es que esos Aymaná dejan morir a los niños, esos chamanes dejan morir a los niños, esos tongueros se mueren todos, que como así que la partera se murió una mujer embarazada. Sí, pasa, se equivocan, pero el mundo occidental, la medicina occidental también. Yo estoy en esta orilla de la medicina occidental. También en los hospitales se nos mueren los pacientes. También colocamos medicamentos que a veces no funcionan como queríamos y el paciente se complica o se muere. ¿Sí? A la medicina occidental también se le mueren muchos pacientes. Pues, es muy estricta, muy controlada, pero también tampoco es perfecta, pues también se equivoca. Entonces, yo creo que el punto está en construir un diálogo de los saberes, saber occidental, saber tradicional, construir un diálogo y no ponerlos a pelear, sino a complementarse. Yo creo que ese es en realidad el punto que debemos tener. Bueno, muy bien, los espero entonces el próximo miércoles
todos y todas aquí conectados para que dialoguemos sobre cómo debe ser la atención a estos pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Nos estaremos viendo entonces por los foros, por el foro social, por el foro de dudas e inquietudes. Espero estar recibiendo sus evidencias, que para mí es muy interesante leerlas, esa línea de tiempo, pues salen datos que yo no conocía, por supuesto, la línea de tiempo y las definiciones de los conceptos de salud, enfermedad, territorio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y hasta pronto.